A veces, no es el estruendo del mundo lo que más nos agota, sino ese zumbido constante que nadie más parece oír. Está ahí cuando abres los ojos en la mañana, antes incluso de que recuerdes tu nombre. Una inquietud que se desliza por tu pecho, que te hace dudar de si este será un buen día, o uno más por sobrevivir. Te levantas. El sol entra por la ventana, pero dentro de ti todo sigue nublado. Afuera, el mundo se mueve con prisa. Autos, notificaciones, voces, demandas. Pero por dentro, apenas estás sosteniéndote. Y justo ahí, en ese espacio entre el ruido exterior y el silencio interior, algo intenta hablarte. No es una alarma, no es un pensamiento lógico, es más como un susurro, una palabra. Una palabra que se presenta sin pedir permiso. Una palabra que no grita, pero tampoco se va. Y aunque todo te empuja a ignorarla, hay algo en ti que se detiene, porque no se trata de una palabra cualquiera. Es una palabra que viene cargada de propósito. ¿Y si esta palabra fuera tu protección? Quizás, mientras te desplazabas entre las noticias del día, pasaste por esa frase que parecía religiosa, casi cliché. Tal vez alguien la mencionó en una oración simple, o la viste escrita en un cartel viejo que ni siquiera miraste bien. Pero esa palabra fue colocada en tu camino con intención. Y tú casi la ignoras. Pero no lo hiciste. Algo dentro de ti se resistió, porque en medio del ruido estabas desesperadamente buscando una señal, aunque no lo dijeras en voz alta, aunque nadie más lo supiera, aunque incluso tú mismo lo negaras. Esa palabra vino como una cuerda lanzada en medio del mar, y mientras caminas hoy con esa mezcla de ansiedad, miedo y necesidad de control, algo dentro de ti sabe que ya no puedes seguir así, que ese ritmo de tensión no es sostenible, que la sonrisa que ofreces a los demás ya no te protege de lo que sientes cuando estás solo. Y entonces te detienes. Cierra los ojos por un momento. Respira. Siente el aire entrar. No lo pienses. Solo siente. Y ahí está de nuevo. Ese susurro. No ignores esta palabra. No es casualidad que estés oyendo esto ahora. No es coincidencia que esta frase haya llegado hasta ti. Porque hay una verdad más profunda operando aquí. Hay una batalla silenciosa por tu atención, por tu enfoque, por tu alma. Y lo que parece solo una frase puede ser la cuerda que evite tu caída. Sabes que no tienes fuerzas para más una batalla solitaria. Y aún así, ahí estás, cada día, poniéndote una armadura hecha de fingimiento, de productividad, de respuestas rápidas. Pero tu interior clama por algo real, algo eterno, alguien que te mire como nadie más lo hace, alguien que te diga, no necesitas luchar solo. Y esta palabra, esa que parecía insignificante, contiene justamente eso, protección. Una protección que no depende de tus méritos, de tu perfección, ni de que todo salga bien. Una protección que no es condicional. Es amor envuelto en presencia. Es una promesa disfrazada de silencio. Y por eso estás aquí. Porque algo en ti está empezando a creer que es posible, que podría ser amado de ese modo, que podría ser protegido incluso cuando no sabes cómo pedirlo. Tal vez aún no sabes qué hacer con todo esto. Pero hay algo que puedes hacer ahora. No ignores esta palabra. Escúchala. Permítete oírla otra vez. Protección. No una protección de película. No una fantasía. Una protección real, silenciosa, invisible, sí, pero absolutamente presente. Como el aire. Como ese susurro que ha estado hablándote desde el primer segundo de este día. Y si estás sintiendo algo, una punzada en el pecho, una lágrima que se quiere soltar, una sensación de que esto es para ti, entonces, detente un poco más, porque esta historia es tuya. Si esta historia te está tocando,
Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Dios quiere hablar contigo hoy, no con un sermón, no con miedo, con amor, con cuidado, con una palabra. No la ignores, porque aquí empieza tu protección. Fue un momento fugaz, apenas un segundo, una frase dicha al pasar, una imagen compartida, un texto bíblico que apareció entre los tantos que ya habías leído y olvidado. Nada estridente, nada espectacular. Pero algo en esa palabra se quedó contigo, algo que tu mente quiso descartar, pero tu alma se aferró como si hubiera encontrado algo sagrado. Esa palabra, protección. Y no cualquier protección. No la que depende de cámaras de seguridad, de planes bien trazados, de decisiones perfectas. Esta es otra clase. Una que toca la parte más vulnerable de ti, la parte que pocas personas conocen, esa parte que has aprendido a esconder. Porque si los demás supieran cuántas veces piensas en rendirte, si supieran cuán cansado estás de fingir que todo está bien, si supieran cuán solo te sientes incluso cuando estás rodeado. Esa palabra parecía tan simple, pero ahora arde dentro de ti. Como si en medio de tu historia personal Dios hubiera insertado una nota escondida. Como si Él supiera exactamente cuándo ibas a quebrarte. Como si te hubiera observado desde siempre, esperando ese día, esa hora, ese instante. Y tú casi la ignoras. No por rebeldía, sino porque la vida te enseñó a no esperar demasiado, a no ilusionarte con promesas, a dudar incluso de lo espiritual, porque a veces te hablaron de un Dios lejano, exigente, silencioso. Pero esto era diferente. Esta palabra no llegó para juzgarte, llegó para abrazarte por dentro, y ahora no puedes dejar de pensar en ella. Protección. Empiezas a recordar situaciones pasadas, lugares donde estuviste en peligro y saliste ileso, personas que aparecieron justo a tiempo, decisiones que no sabes cómo tomaste, pero evitaron algo peor. ¿Y si no fue coincidencia? ¿Y si todo eso fue parte de esta misma palabra cuidándote en secreto? ¿Qué pasaría si decidieras creer? No en teorías, no en dogmas vacíos, sino en un Dios real, un Dios que conoce tus pensamientos antes de que los digas, un Dios que no te exige perfección para darte abrigo, un Dios que ya está aquí, ¿sí? Ahora mismo. Tal vez no lo ves, pero si cierras los ojos, puedes sentirlo. Una presencia sutil, una paz que no viene de este mundo, una sensación de que, por fin, no tienes que llevarlo todo solo. Y es ahí, cuando esa palabra empieza a expandirse dentro de ti. Ya no es solo un concepto espiritual, es una promesa activa, un escudo invisible, un refugio al que puedes acudir incluso si estás llorando por dentro, y mientras lo aceptas, algo cambia. No afuera. Aún hay ruido, aún hay caos, pero dentro hay una quietud nueva, como si el alma por fin encontrara un lugar donde descansar, porque esa palabra, esa que casi ignoraste, está obrando ahora, y aunque no lo veas, hay un movimiento espiritual a tu favor. Hay ángeles activados, hay caminos que se están preparando, hay batallas que no tendrás que pelear. Todo porque decidiste no pasar por alto esa palabra, protección. La palabra que te encontró cuando estabas a punto de perderte. La palabra que tocó tu alma sin pedir permiso. La palabra que fue enviada desde el cielo con tu nombre escrito y que aún susurra, no sigas sin escucharme, no sigas sin recibirme, porque tu historia aún no ha terminado. Y esta palabra es el comienzo de algo nuevo. No siempre llega gritando. A veces el miedo se disfraza. A veces entra sin hacer ruido, como una idea lógica, como una preocupación razonable. Se sienta contigo mientras desayunas, te acompaña en el tráfico, te abraza al acostarte. Y tú no lo reconoces al principio.
porque ha aprendido a camuflarse entre tus hábitos y tus pensamientos. Pero está ahí. Te dice que no estás preparado. Te susurra que algo malo puede pasar. Te convence de que no mereces descanso. Y entonces, tomas decisiones desde el agotamiento. Vives en modo defensa. Sonríes por fuera, pero estás en alerta por dentro. El miedo se volvió tu rutina. Y cuando nadie está viendo, cuando ya apagaste las luces y solo queda el zumbido de tus pensamientos, lo oyes tocar. No como un golpe seco, sino como una presencia invisible que se filtra por las grietas de tu mente. Y tú, sin darte cuenta, le abres la puerta. Es normal sentirse así. Todos lo viven. No pasa nada. Pero sí pasa, porque mientras el miedo entra, la fe se retira. Mientras justificas tu ansiedad, abandonas tu esperanza. Mientras te acostumbras al dolor, pierdes sensibilidad a la voz que quiere levantarte y esa palabra, protección, parece cada vez más distante. No porque haya desaparecido, sino porque tu corazón se está cerrando a ella. Dios no se ha ido. Él sigue hablando. Pero el miedo ha subido el volumen de tus pensamientos. Ha tomado la forma de preocupación constante, de insomnio, de tensión muscular, de dudas recurrentes. El miedo quiere reemplazar la voz de Dios, y lo está logrando, si tú lo permites. Pero aquí está la verdad. El miedo no es tu maestro. No tiene derecho a ocupar tu interior. No tiene autoridad para definir tu historia. Esa ansiedad que llevas años arrastrando no es tu identidad, es un invasor, un visitante persistente, sí, pero no un dueño legítimo. Y cada vez que lo escuchas más a él que a Dios, estás cediendo terreno que no le pertenece. Hoy, sin embargo, tienes la opción de cerrar esa puerta. Y lo haces no ignorando el miedo, sino enfrentándolo con algo mayor, con esa palabra, la misma que insiste en volver a ti, la misma que, incluso ahora, en este momento, te está tocando por dentro. Protección. No una promesa vacía, no un placebo espiritual, una verdad eterna, una cobertura que no depende de tu capacidad de mantener todo bajo control, sino de la fidelidad de un Dios que nunca ha dejado de velar por ti. ¿Recuerdas aquella vez que todo parecía perdido y de algún modo fuiste rescatado? ¿Esa vez que estuviste al borde del colapso y alguien te llamó justo a tiempo? ¿Esa ocasión en que dijiste, no puedo más, y encontraste fuerza que no sabías que tenías? Eso no fue casualidad, eso fue protección. Y aunque el miedo siga tocando a la puerta, hoy puedes decidir no abrir. Hoy puedes susurrar, no estás solo, tú estás cubierto, tú estás a salvo. Tal vez el miedo no se vaya de inmediato, pero algo más fuerte comenzará a ocupar el lugar que él usurpó. Una presencia, una paz, un susurro que te dice, tú eres mío. Y mientras respiras profundo, mientras sientes el pulso de tu alma regresar, entiendes que no necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer, porque el miedo puede tocar, pero tú decides si entra. Has sentido esa presencia. No sabes describirla con exactitud, pero sabes que está ahí. Una incomodidad silenciosa, una carga inexplicable en los hombros, una sensación de que algo o alguien te sigue. Y no es paranoia, no es producto de tu imaginación. Es real, aunque no lo veas. Se manifiesta cuando todo parece estar bien, pero algo dentro de ti no se alinea. Cuando estás rodeado de personas, pero te sientes solo, cuando deberías estar feliz, pero no puedes disfrutarlo. Es como si una sombra caminara justo detrás de ti, una sombra que te conoce, que sabe por dónde entrar, que estudia tus patrones, tus heridas, tus momentos de debilidad. Y tú has aprendido a convivir con ella, has normalizado su peso, has ajustado tu vida a su presencia. Incluso has dejado de preguntarte por qué está ahí.
Pero Dios nunca dejó de verla. Él la ha observado más veces de las que puedes contar, y no con miedo, sino con propósito. Esa sombra, esa carga espiritual que te ha acompañado durante tanto tiempo, no fue puesta por Él. No es parte de tu diseño, es una distorsión, un enemigo sutil, un mensajero de confusión, ansiedad y resignación. Pero esta es la verdad que necesitas recordar. La presencia de la sombra no anula la presencia de Dios. Y lo invisible para ti es evidente para Él. En lo espiritual, hay batallas que ocurren fuera de tu vista. Batallas donde tus emociones no son solo reacciones químicas, sino señales de guerra. Y cada vez que sentiste que no podías más, cada vez que estuviste a punto de rendirte, no fue simplemente otro mal día. Fue un ataque, una manipulación, un intento de que abandones tu fe, tu valor, tu esencia. Pero estás aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que crees. Porque aunque la sombra insistió en rodearte, no logró detenerte. Aunque te susurró que eras débil, seguiste caminando. Aunque te mostró mentiras como verdades, en lo profundo de ti, algo se aferró a lo eterno. ¿Sabes qué fue? Esa palabra, protección. Estaba allí, todo el tiempo. A veces como un recuerdo borroso, otras como una promesa lejana, pero siempre presente. Siempre esperándote. Porque Dios no necesita gritar para cubrirte. No necesita espectáculo para manifestar su poder. A veces, su mayor protección es su silencio activo. Esa cobertura sutil que desactiva trampas antes de que las veas. Esa presencia que hace que la sombra retroceda, aunque tú no lo notes. Y ahora que estás empezando a ver, todo cambia. No porque la sombra ya no exista, sino porque sabes que no tiene la última palabra. Dios, sí. Y Él ha dicho, te guardaré como a la niña de mis ojos, te cubriré con mis alas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No son frases bonitas, son verdades selladas, verdades que te cubren incluso cuando estás dormido, verdades que pelean por ti cuando tú ya no puedes, verdades que están activas ahora mismo. Entonces, respira, siente el aire tocar tus pulmones, siente cómo algo dentro de ti se vuelve más ligero, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes, no estás caminando solo. Esa sombra está perdiendo poder, porque la luz ha comenzado a brillar desde dentro de ti, y donde hay luz, las sombras ya no mandan. Él ha estado allí todo el tiempo, desde el primer día, desde tu primer llanto, desde la primera vez que sentiste que el mundo era demasiado pesado para ti. No lo viste, pero estuvo. No lo oíste, pero habló. No lo tocaste, pero te sostuvo. Un ángel. No como esos de postal o pinturas antiguas. No una figura con alas de algodón. No una fantasía para tranquilizar niños. Un ser real. Designado. Asignado. Con una sola misión. Cuidarte. Y lo ha hecho. Aun cuando tú no lo sabías. Cada vez que dudaste de seguir. Cada vez que el peligro estuvo demasiado cerca. Cada vez que caíste, pero no hasta el fondo. Él estaba allí. Pero también ha esperado, porque aunque su presencia es constante, su acción depende de algo más. Tu apertura, tu permiso espiritual, tu aceptación consciente de que hay un mundo invisible operando a tu favor, y Él ha estado esperando. Esperando que vuelvas tu mirada al cielo, esperando que dejes de luchar solo, esperando que llames. No porque sea débil, no porque no pueda intervenir, sino porque hay leyes espirituales que respetan tu libre albedrío, y el amor nunca impone, siempre invita. Y ahora, su espera se acerca al final, porque por primera vez en mucho tiempo, tú has comenzado a ver, a sentir, a sospechar que hay algo más, a permitir que esa palabra, protección, despierte algo profundo en ti, y al hacerlo, lo activas.
Sientes como si algo se rompiera dentro, no dolor. Liberación, como si las cadenas que llevabas no fueran tuyas y por fin se cayeran. Ese ángel, el tuyo, ha estado cansado. No por falta de poder, sino por falta de espacio para actuar. Pero ahora tiene permiso, y eso cambia todo. Ahora, las oraciones que antes parecían vacías comienzan a tener eco. Las lágrimas que antes caían en silencio ahora son recogidas. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a ceder. Porque hay movimiento, porque la espera terminó, porque tu alma dijo sí. Y aunque aún hay dolor, miedo, incertidumbre, ahora hay compañía. Una presencia que no busca protagonismo, que no exige reconocimiento, pero que está dispuesta a enfrentar lo que tú no puedes, a protegerte cuando ni tú sabes cómo. Ese ángel que fue asignado desde antes de que nacieras se ha levantado y no viene solo. Porque donde hay obediencia espiritual, hay despliegue divino. Y cuando un alma se rinde con humildad, el cielo se mueve. Hoy, ese ángel extiende sus alas sobre ti, no para mostrar poder, sino para cubrirte del frío del alma, del fuego del miedo, del veneno de la culpa. Y mientras lo hace, tú comienzas a recordar. Recuerdas momentos en los que no debiste haber salido ileso. Instantes donde algo o alguien intervino. Historias que parecían coincidencias. Y ahora sabes que no lo eran. Fue Él, fue Dios, a través de Él. Y si estás leyendo esto con el corazón latiendo más fuerte, con lágrimas brotando sin explicación, con un suspiro que sale desde lo más profundo, no es casualidad, es señal de que tu ángel ha dejado de esperar, de que la batalla ha comenzado y de que esta vez no estás solo. Primero fue suave, apenas un roce en tu conciencia, un pensamiento fugaz que se perdía entre otros, una palabra que parecía pequeña frente a tus preocupaciones, pero no desapareció, siguió regresando, a veces en silencio, a veces en forma de canción, otras veces como una frase escuchada por coincidencia. Y ahora ya no es un susurro, es un llamado claro, firme, urgente, pero aún envuelto en ternura. Porque Dios no grita para asustarte. Él eleva su voz cuando sabe que no puedes seguir ignorando lo que necesitas. Y tú lo sientes. Sientes cómo tu alma reacciona, cómo algo dentro de ti despierta, como si llevaras años dormido. No estás oyendo con los oídos, estás escuchando con el alma, y esa voz te está llamando. No para juzgarte, no para exigirte, sino para salvarte de ti mismo, de tu ansiedad, de ese laberinto emocional en el que te has perdido tantas veces. Y este llamado es personal. No es una cadena, no es un mensaje genérico, no es un discurso religioso. Es una voz que conoce tu historia, tus grietas, tus caídas, tus anhelos ocultos. Una voz que estuvo allí cuando nadie más lo estuvo, que oyó cada grito silencioso, que vio cada lágrima no derramada y ahora dice, ven. No te está diciendo cambia primero, ni limpia tus errores, ni entiende todo. Solo dice, ven. Porque Dios no llama a los fuertes, llama a los cansados. No busca a los sabios, busca a los rendidos. Y tú estás cansado de aparentar, de sostenerte solo, de vivir en un modo de alerta constante. Este llamado no es opcional, es vital. No porque Dios se imponga, sino porque el tiempo se acorta. Lo sabes, lo sientes. Y aunque aún dudas, hay una parte de ti que ya respondió, una parte que ya está corriendo hacia Él. Aunque tus pies no se muevan, tu espíritu ya ha comenzado a volverse. Y en ese volver hay sanidad. Porque no necesitas entender todo para obedecer. A veces, basta con decir sí, aunque sea en silencio, aunque sea con miedo, aunque sea con lágrimas. Ese sí
es suficiente. Y cuando lo dices, cuando lo piensas, cuando lo sientes, el cielo se mueve, los ángeles se activan, la atmósfera cambia, y lo que era solo un susurro se convierte en un abrazo, no físico, pero tan real que te quiebra, tan real que te libera, tan real que, por primera vez en mucho tiempo, sientes que puedes bajar la guardia. Ya no estás solo. No tienes que seguir peleando sin dirección. Has sido llamado. Y ese llamado es el inicio de tu sanación, el comienzo de tu verdadera protección, la señal de que el cielo no te olvidó, ni te soltó, ni te ignoró. Estás siendo buscado. Y ahora finalmente, estás comenzando a escuchar. Buscaste respuestas en libros, en personas, en consejos. Te arrodillaste en momentos de desesperación, esperando señales que no siempre llegaron. Te agotaste intentando encontrar un lugar donde pudieras descansar, respirar, sentirte a salvo. Creíste que necesitabas huir, viajar, cambiar todo, reinventarte. Y sin embargo el refugio siempre estuvo ahí, cerca, muy cerca. Tanto que pasaste por él 1000 veces sin reconocerlo. El refugio no era un lugar físico, era una presencia, una realidad espiritual escondida en lo cotidiano. En esa pausa, entre respiraciones, en ese momento en que cierras los ojos, en ese espacio silencioso donde nadie más entra, excepto Dios. Allí, Él estaba. No detrás de paredes de templos, no reservado para los santos, no distante ni complicado, sino justo dentro de ti. El refugio fue sembrado en tu alma desde el principio. Era ese rincón donde aún podías creer, incluso después del dolor, donde aún quedaba esperanza, aunque dijeras que no, y ahora lo ves. Ahora entiendes que no necesitas escapar, no necesitas tener todo claro, no necesitas transformarte en alguien digno para entrar. Solo necesitas detenerte, solo necesitas rendirte y permitir que esa protección que te ha estado rodeando finalmente te habite. Porque el refugio no solo cubre, el refugio transforma. Transforma tu manera de mirar el mundo. Transforma tu forma de interpretar el dolor. Transforma la relación que tienes con tus pensamientos. No estás loco, estás herido. No estás perdido, estás regresando. Y el refugio no te espera con juicio. Te espera con ternura, con paciencia, con un silencio que no acusa, sino que contiene. Y cuanto más te sumerges en ese refugio, más claro se vuelve todo. No por revelación mágica, sino por descanso. Porque el alma, cuando descansa, comienza a ver, comienza a sanar, comienza a recordar quién es y a quién pertenece. Y tú perteneces, no al miedo, no a la ansiedad, no a la historia rota que has repetido 1000 veces. Perteneces a aquel que te formó en secreto, que escribió tu nombre en la eternidad, que ha estado guardando espacio dentro de ti, esperando que regreses. Y ahora lo haces. Tal vez sin entender cómo, tal vez con lágrimas, tal vez con temor. Pero vuelves y al hacerlo, algo se activa, una cobertura espiritual que no es pasiva, un escudo que se despliega no fuera, sino dentro de ti. Y cuando estás en ese lugar, aunque el mundo esté ardiendo, puedes respirar. Y más aún, puedes escuchar esa voz, su voz, que dice, tú eres mío. Nada ni nadie podrá tocarte sin que yo lo permita. Aquí estás a salvo. Entonces, respiras. Y por primera vez en mucho tiempo, no es un acto automático, es un acto sagrado, una confirmación de que estás cubierto. El refugio estaba más cerca de lo que creías, porque siempre vivió en ti. No fue de un día para otro. No fue como apagar una luz, fue más como el deshielo tras un invierno largo y silencioso. Llevabas años cargando una ansiedad que se volvió parte de ti, como una segunda piel, como una sombra que aprendiste a normalizar. Pero en este momento,
en este punto del camino, algo comienza a cambiar. La ansiedad no ha desaparecido por completo, pero ha dejado de tener la última palabra. Y eso es un milagro. No uno con fuegos artificiales, no uno que se grita en redes sociales, sino uno íntimo, silencioso, sagrado. ¿Has sentido ese suspiro que viene desde lo más hondo? Esa exhalación que no es solo aire, sino carga saliendo. Ese momento en el que, por un instante, no sientes miedo. Y no porque todo se haya resuelto afuera, sino porque algo se ha resuelto dentro. Dios ha comenzado a habitar tus pensamientos, a envolver tus emociones, a reemplazar tus narrativas de derrota con verdades eternas, y eso lo cambia todo. La ansiedad pierde poder cuando tu alma recuerda que no estás sola. Pierde control cuando dejas de pelear y empiezas a confiar. Retrocede cuando reconoces que no tienes que tener el control para estar seguro, porque no estás solo, no estás expuesto, estás cubierto. Y esa cobertura no es un concepto. Es una persona, es presencia, es protección, es Dios, no desde lejos, sino ahora, desde dentro. Comienzas a identificar las mentiras, las frases que antes aceptabas como verdades absolutas. Nadie me entiende. Esto nunca va a cambiar. No tengo salida. Ahora suenan diferentes. Ahora sabes que no vienen de Dios. Ahora puedes reconocerlas por lo que son, susurros de ansiedad que ya no dominan tu interior. Y cuando eso sucede, recuperas el control. No el control de la vida, sino el control de tu atención. Tu enfoque ya no está secuestrado por el miedo. Está alineado con la verdad. Y en esa verdad hay descanso. No tienes que merecerla, solo tienes que habitarla. Te das cuenta de que puedes llorar y aún así estar en paz, que puedes tener preguntas y aún así confiar. Que puedes estar en medio del proceso y aún así sentir que estás siendo sanado. La ansiedad empieza a perder su trono, ese que ocupó por tanto tiempo en tu mente y tu corazón, y en su lugar, la presencia de Dios empieza a establecerse. Y tú lo sientes. Lo sientes cuando caminas más lento, cuando miras al cielo sin apuro, cuando agradeces sin una razón concreta, cuando duermes sin tanto peso en el pecho. Eso es sanidad. Eso es libertad. Eso es protección activada desde adentro, porque Dios no vino a darte teorías, vino a habitarte, a envolverte, a quedarse, y ahora tú lo permites. Y aunque la ansiedad intente regresar, ya no encuentra el mismo lugar, ya no encuentra el mismo tú, porque has sido tocado, marcado, protegido. Y eso no se puede deshacer. Hubo un tiempo en el que creías sin esfuerzo. Cuando eras niño, el mundo aún no había puesto peso sobre tus hombros. Tu alma era ligera, tu corazón abierto, tu fe natural. ¿Recuerdas esos momentos, aquellas oraciones susurradas antes de dormir? Las veces que mirabas al cielo con esperanza pensando que Dios te escuchaba. Los cuentos sobre ángeles, milagros, protección, que no te parecían fantasía sino verdad. Y luego, la vida pasó. Las decepciones llegaron. Las heridas se acumularon. El mundo te enseñó a endurecerte, a defenderte, a no esperar demasiado. Y poco a poco, olvidaste. Olvidaste esa promesa que un día escuchaste. Esa que alguien, una abuela, una madre, un maestro de escuela bíblica, te dijo al oído: Dios te cuida. No como cliché, no como frase de consuelo, sino como una realidad profunda, sellada sobre ti desde antes de que nacieras. Y aunque tú la olvidaste, Dios nunca lo hizo. Esa promesa no caducó, no se perdió, no se venció, fue escrita con tinta eterna, sellada con amor incondicional, guardada para el día en que necesitaras volver a ella, y ese día es hoy. Porque en medio de tu búsqueda, de tu sanidad,
de esta serie de susurros que se han vuelto llamados. Esa promesa regresa, y lo hace como un eco de tu alma más antigua, como si una parte de ti, la más pura, la más intacta, despertara y dijera: siempre supe que no estaba solo. Ese niño interior aún vive en ti, aquel que no necesitaba pruebas para creer, aquel que se sentía seguro solo con saber que Dios estaba cerca, y aunque tú hayas vivido años sintiéndote roto, ese niño aún está esperando que le digas que puedes salir, que puede respirar, que aún hay un refugio para él. Dios no solo quiere sanar tu presente, quiere redimir tu historia. Quiere recordarte que cada lágrima de tu infancia fue vista, cada miedo nocturno fue registrado, cada vez que temblaste bajo las sábanas creyendo que nadie venía a ayudarte, Él sí vino. Y hoy lo sabes, hoy lo recuerdas, no por emoción, no por nostalgia, sino porque el Espíritu de Dios está trayendo a tu memoria lo que sembró en ti desde el principio, esa promesa, esa verdad. Tú estás protegido, siempre lo estuviste, y aunque creciste y el mundo te gritó que fueras fuerte, que no lloraras, que no dependieras de nadie, Dios te sigue hablando con la misma ternura con la que te habló cuando eras pequeño. Yo soy tu refugio, yo soy tu paz, yo soy tu Padre. Y en ese reconocimiento, algo se realinea en ti. Tu presente se encuentra con tu pasado. Tu fe adulta abraza la inocencia perdida. Tu alma, por fin, deja de pelear consigo misma. Porque esa promesa olvidada nunca fue descartada. Solo esperaba este momento, este regreso, esta reconexión contigo mismo y con el Dios que nunca dejó de esperarte. Pensabas que lo peor venía de afuera, que el enemigo tenía forma de problemas, de personas tóxicas, de situaciones injustas. Y sí, muchas veces el dolor llega de lugares externos, pero hay un enemigo más sutil, más silencioso, más peligroso, uno que habla con tu propia voz, uno que se disfraza de lógica, de prudencia, de realismo, tu mente, tu voz interna cuando se ha desconectado de la verdad. Cuando has sido entrenada por años de trauma, decepción y miedo. Cuando repite frases que aprendiste en momentos de dolor y las adoptaste como verdades. No soy suficiente. Esto es lo que merezco. Dios no me escucha. Siempre me va a doler. Y sin darte cuenta, el enemigo dejó de estar afuera y se mudó a tu interior, no para poseerte, sino para convencerte de que no vales, de que no estás protegido, de que la paz es para otros, no para ti. Pero ahora estás viendo. Ahora, en medio de esta revelación espiritual, estás comenzando a distinguir las voces. Y eso lo cambia todo. Porque donde antes pensabas que estabas pensando, ahora reconoces que estás siendo atacado, que cada idea que te limita, cada pensamiento que te condena, no nació en el corazón de Dios. No fue sembrado por su mano. Dios no te habla desde la culpa. Dios no te grita desde la exigencia. Dios no te recuerda tus errores para hundirte. Dios te susurra tu propósito. Te recuerda tu valor. Te ofrece un camino de regreso. Y mientras más te alineas con su voz, más fácil se vuelve silenciar la otra. Ese enemigo que antes te convencía, ahora empieza a perder su poder, porque ya no lo escuchas como verdad, ya no lo abrazas como identidad, ya no lo dejas dirigir tu vida, y cuando eso pasa, el alma comienza a recuperar territorio. Porque la verdadera guerra espiritual no siempre se pelea con demonios visibles, sino con pensamientos repetidos. Pensamientos que construyen fortalezas dentro de ti. Muros mentales que te impiden ver lo que Dios ya declaró sobre ti. Pero ahora, esos muros se están cayendo, uno a uno, con cada palabra de vida que recibes, con cada promesa que aceptas,
con cada respiración que te recuerda que estás siendo restaurado. Y aunque el enemigo intente cambiar de rostro, tú ya lo reconoces. Sabes cuándo es él. Sabes cuándo intenta disfrazarse de prudencia para sembrar miedo. Cuándo usa tu pasado para sabotear tu futuro. Cuándo toma tu propia voz para apagar tu fe. Y tú ahora eliges no repetirlo, no compartirlo, no creerlo, porque sabes que no viene de Dios. Dios te habla diferente, desde la ternura, desde la firmeza, desde la eternidad, y en esa voz encuentras dirección, encuentras verdad, encuentras protección, porque el enemigo puede gritar, pero tú ya aprendiste a escuchar el susurro de tu Padre, y eso lo cambia todo. Es fácil pensar que protección significa pausa, que estar cubierto por Dios es quedarse quieto esperando que todo se resuelva. Pero la verdadera protección no paraliza, activa. Dios no te cubre para que te escondas, te cubre para que avances. No te protege para que evites el mundo, te protege para que camines dentro de él con propósito, y eso es un cambio profundo. Porque por mucho tiempo te acostumbraste a ver la fe como una forma de refugio pasivo, un lugar para huir del dolor, de la gente, de ti mismo. Pero Dios nunca te llamó a esconderte. Te llamó a moverte con valentía desde un lugar de paz, no desde la ansiedad, no desde la urgencia, no desde la autoexigencia, desde la certeza de que Él va contigo. Ahora entiendes, estás protegido, sí, absolutamente. Pero no estás inmóvil. Tu alma está cubierta, pero tu cuerpo aún tiene misión. Tus pensamientos están siendo sanados, pero tus decisiones aún cuentan. Tu espíritu está siendo restaurado, pero tus pasos son tuyos. Y Dios no quiere que los detengas. Quiere que los dirijas con conciencia, con fe, con propósito. Es tiempo de actuar. No desde la desesperación, sino desde la confianza. Y actuar puede ser tan simple como pedir perdón, como llamar a alguien, como tomar esa decisión que has postergado, como creer que el cambio no solo es posible, sino inevitable, porque tú has cambiado. No del todo, no completamente, pero lo suficiente como para dar un paso diferente. Y eso es todo lo que Dios necesita. Un paso, un sí, una puerta entreabierta. Él no exige perfección, solo disponibilidad. Y tú estás disponible, porque sabes que tu protección no depende de tus méritos, sino de su presencia. Así que ahora caminas con un ritmo nuevo, con el alma más liviana, con la mente más clara, sabiendo que no tienes que correr, sabiendo que no estás atrasado, sabiendo que cada paso está cubierto, incluso si tropiezas. Porque la protección divina no se activa solo en la calma, se manifiesta en el movimiento, en el riesgo obediente, en el salto de fe. Y tú estás saltando, tal vez con miedo, tal vez con dudas, pero con una certeza más fuerte que todo eso. No estás solo. Y no caminas hacia el vacío, caminas hacia la historia que Dios escribió para ti. Una historia que no puedes vivir inmóvil. Una historia que se despliega paso a paso. Y cada paso está custodiado, cubierto, bendecido, porque estás protegido. Y por eso puedes avanzar. No es una amenaza, no es un castigo disfrazado, no es un ultimátum desde el cielo, es amor. El tipo de amor que no puede quedarse callado cuando te estás alejando. El tipo de amor que prefiere incomodar antes que perderte. El tipo de amor que te advierte no para asustarte, sino para abrazarte antes de que te caigas. Dios te ha estado hablando desde el comienzo, desde antes de que tú supieras cómo ponerle nombre a tus emociones, desde antes de que reconocieras su voz. Y ahora, ese susurro que se volvió llamado, ese llamado que se volvió refugio, ese refugio que te impulsó a moverte, hoy se convierte en advertencia.
una suave pero firme. Porque el amor verdadero no solo consuela, también corrige, también señala el peligro, también grita si es necesario, cuando ve que estás a punto de caer por un precipicio que tú creías controlado. Y esta es esa voz, no la de un juez con mazo en mano, sino la de un padre que ha corrido contigo cada segundo esperando que volvieras el rostro. Y ahora que lo hiciste, no puede dejarte ir sin decirte esto. No ignores lo que estás sintiendo. No pienses que esto fue solo un buen momento. No lo archivarás como otra emoción bonita. Esto es un punto de quiebre, una intersección espiritual, una línea invisible entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Y cruzarla depende solo de una cosa: obedecer. No al miedo, no al impulso de controlarlo todo. Obedecer al amor. El amor que te dice: basta de andar solo, basta de vivir a medias, basta de resistirme. Porque tú sabes, ya no puedes decir que no escuchaste, ya no puedes hacer como si no pasó nada. Dios ha tocado tu alma, ha remecido tu espíritu, ha empujado con ternura tus muros más profundos. Y si aún estás aquí, leyendo, llorando quizás, con la piel erizada, con el pecho vibrando, es porque esta advertencia es para ti. Y no tiene otra intención que salvarte, que traerte a casa, que devolverte la paz que siempre fue tuya, pero debes responder. Debes decir ese sí, ese verdadero, ese que no solo se siente bonito, sino que transforma decisiones. El cielo está mirando, el tiempo es corto, la voz no se repetirá siempre del mismo modo. Y aún así, el amor insistirá. Porque tú vales cada susurro, cada llamado, cada señal. Porque tu vida aún tiene un propósito eterno. Y esta es tu última advertencia. Una dicha con lágrimas en los ojos de un Dios que no se cansa de esperarte. Una pronunciada con la paciencia infinita de quien cree en ti incluso cuando tú dudas. Una impulsada por un amor que no busca esclavos, sino hijos. ¿La oyes? No es ruido, no es miedo, es amor. Y hoy el amor te está advirtiendo, porque nunca fue sobre religión. Fue, es y será sobre relación. Has caminado por sombras, por silencios, por pensamientos que amenazaban con destruirte desde adentro. Has sentido el peso de una ansiedad que no te dejaba respirar. Has creído por mucho tiempo que estabas solo, que nadie venía. Pero ahora sabes, ahora recuerdas, ahora crees que no estuviste solo, que no fuiste abandonado, que lo que parecía ausencia era preparación. Dios nunca dejó de hablarte. Tú solo necesitabas espacio para escuchar. Y ahora que has oído, ya no puedes desoír. Algo ha cambiado en ti, no en lo externo todavía, pero en tu raíz, en lo invisible. En ese rincón donde nacen las decisiones más profundas. Hoy se ha sembrado una palabra, una que ha viajado por años para encontrarte justo aquí, justo ahora. Protección. No como concepto, no como promesa ajena, sino como realidad activa sobre tu vida. Y si has llegado hasta aquí, con el corazón tocado, con lágrimas limpias, con el alma más liviana, entonces, escucha esto. Dios no terminó contigo. Apenas está comenzando. Lo que viene no será perfecto, pero será guiado. No será fácil, pero será acompañado. No será inmediato, pero será eterno. Porque donde antes reinaba el miedo, ahora hay fe. Donde antes todo era duda, ahora hay dirección. Donde antes creías que nadie te veía, ahora sabes que el cielo entero te conoce por nombre. Y lo más hermoso de todo es esto. Dios no te pide que entiendas, ni que hagas grandes promesas. Solo quiere que digas: estoy aquí, te escucho, camina conmigo. Y con eso, basta. Porque cuando tú das ese paso, Él hace el resto. Y cuando te atreves a creer, incluso con miedo, el amor empieza a echar fuera todo lo demás.
Así que no ignores esta palabra. No cierres tu alma. No apagues lo que ha comenzado a despertar, porque tu protección ya comenzó y no hay vuelta atrás.